Bueno, estamos estudiando como iglesia la carta de los Filipenses, ¿no? Escrita por el apóstol Pablo. La carta de los Filipenses es una carta especial, como todas las cartas, y toda carta tiene un enfoque, ¿no es cierto? Y también tiene un tono, y vemos que la carta de los Filipenses, el tono de esta carta tiene que ver con un profundo gozo del apóstol Pablo, que se encuentra allí en prisión, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo, vemos que era un hombre especial, ¿no? Un hombre que Dios utilizó en gran manera, y me encanta que este hombre haya tenido un pasado terrible, ¿no es cierto? Que haya tenido un pasado de rebelión hacia Dios, de rebelión hacia el Evangelio, de rebelión hacia la iglesia, porque uno puede tener este pensamiento. Si Dios pudo cambiar un hombre como este y usar a un hombre como este, ¿cuánto no podría también usarme a mí? Porque Dios no usa, a lo mejor la Biblia dice, Pablo dice, que lo vil y lo menospreciable Él escogió para avergonzar a lo fuerte. Y vamos a ir a Filipenses, y habíamos visto allí en el capítulo 1, Filipenses capítulo 1, una de las características que tenía el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Cómo era el corazón del apóstol Pablo? Y veíamos en la anterior reunión, hace 15 días, que el apóstol Pablo fue un hombre usado por Dios por la gratitud que Pablo tenía. Y veíamos aquí en el versículo 3 que la gratitud de Pablo estuvo presente a pesar de las circunstancias. Pablo no la estaba pasando bien, pero él tenía un corazón agradecido. Veíamos también que la gratitud de Pablo no tenía que ver con algo que él hacía. Él era un hombre agradecido. Él era un hombre agradecido. Y veíamos que hay una diferencia entre dar gracias y ser un hombre agradecido. También veíamos que la gratitud, Pablo la presenta a Dios, ¿no es cierto? Doy gracias a mi Dios. Porque Pablo entendía que la fuente, la causa de todo lo bueno en su vida era Dios, ¿no es cierto? También era permanente esta gratitud. Pablo ahí dice siempre. Y también era una gratitud provocada por otros, ¿no es cierto? Pablo estaba agradeciendo ahí por las personas. ¿Por qué personas? Por los creyentes, la comunidad de fe ahí en Filipos. Hoy vamos a ver una nueva característica del corazón de Pablo, y tiene que ver con el gozo. Pablo era un hombre agradecido, un hombre que practicaba la gratitud, pero también era un hombre gozoso. Y vamos a hablar del gozo de Pablo, y vamos a leer el versículo, desde el versículo 3 al versículo 11. Sí, esta va a ser la porción que siempre leamos, aunque solamente estudiamos una porción, así vamos entrando en la cancha, ¿no? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Sí? Bueno, el gozo de Pablo se caracterizó, de acuerdo a lo que leemos acá, por tres cosas. Pablo estaba gozoso por tres cosas que él estaba viendo en la comunidad de los filipenses. Y esto que movía a Pablo a estar gozoso son también características o cualidades de un alma o de una iglesia que está viva, de una iglesia que practica la fe. O sea que esto que vas a escuchar y que tiene que ver con lo que movía a Pablo a gozarse de los filipenses es algo que debe estar en tu vida y en mi vida como creyente, y tenemos que orar para que eso esté.
Porque si esto le producía gozo al corazón del apóstol Pablo, ¿cuánto más debe de producirle gozo al corazón de Dios? ¿Y qué era lo que movía a Pablo, en primer lugar, a tener gozo o a gozarse? Bueno, ahí en el versículo 4 dice Pablo, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Pablo intercedía continuamente por los filipenses. Y en una reunión vamos a ver cuál era el gemido de Pablo. ¿Por qué Pablo oraba? Pero aquí vamos a ver la actitud de Pablo en esas oraciones. La actitud de Pablo cuando él se presentaba delante de Dios para hablar de los filipenses, y era el gozo. ¿Y por qué estaba gozoso Pablo? Bueno, la primera característica, dice ahí en el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces lo que movía a Pablo a gozarse en sus tiempos de oración y de intercesión por los filipenses, tiene que ver por la comunión de los filipenses en el Evangelio. ¿Sí? Ahí la palabra comunión tiene que ver con compartir las mismas actividades o privilegios de una asociación o grupos íntimos. Otro significado para comunión significa tener parte en algo o participar de algo de manera activa, ser socio de algo. Cuando tú te asocias a algo, tú compartes las cosas que se hacen en ese lugar o en ese organismo del cual tú eres socio. Si tú eres socio, por ejemplo, de una cancha, o eres socio de un grupo de amigos, por ejemplo, ¿viste cuando dice, él es mi amigo? Cuando vos dices, él es mi amigo, significa que vos tienes una asociación con ese amigo. Y esa asociación con tu amigo o ese grupo de amigos te va a llevar a ¿qué? A hablar como ellos, a vestirte como ellos, a escuchar la música de ellos. ¿Por qué? Porque eres socio y tienes comunión con esa persona o ese grupo de personas. Y aquí Pablo está hablando de que los filipenses tienen comunión, pero ellos tienen comunión con el Evangelio. Ellos son socios del Evangelio. Ellos han entendido algo con respecto al Evangelio, y es que ellos no pueden vivir el Evangelio de una manera pasiva. Si ellos son socios, entonces tienen que participar activamente de esta sociedad. Y ahí la palabra evangelio tiene que ver con la verdad expresada a través del fundamento de nuestra fe, que es la persona de Cristo y su obra. El evangelio es que Cristo murió, el Cristo que es Dios, Jesús es Dios y es hombre, murió por nosotros en la cruz. Y la cruz es lo que Dios utilizó para pagar completamente nuestra deuda por todos nuestros pecados. Pero Jesús también resucitó. Y la resurrección es la manifestación pública, palpable, de que el sacrificio de Cristo fue recibido por el cielo. Entonces, esa es la verdad del Evangelio. Cristo murió y Cristo resucitó. Y los filipenses eran socios de esta verdad. Pero, ¿qué significa ser socio del Evangelio? ¿Qué significa tener comunión con el Evangelio? ¿No es cierto? Porque tú tienes que entender eso en esta mañana. Dios espera que tú seas también socio del Evangelio, que tú tengas comunión con el Evangelio, que tú participes de manera activa en el Evangelio. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, la comunión con el Evangelio tiene que ver con proclamar el Evangelio. Yo soy socio del Evangelio cuando proclamo el Evangelio, cuando lo cuento a otros, cuando a cualquier lugar a donde yo esté se me va a encontrar hablando de esa verdad, compartiendo de esa verdad. Un creyente, no te digo que tiene que estar todo el tiempo repartiendo folletos evangelísticos, sino que a donde quiera que va mantiene el hablar de Cristo como un estilo de vida. O sea, no es que tiene que haber una salida evangelística para vos predicar el Evangelio. O no tiene que haber un grupo pequeño para tú empezar a hablar de Cristo y de su palabra. El creyente que tiene comunión con el Evangelio, participa del Evangelio, tiene comunión con el Evangelio, hablando todo el tiempo, en cada oportunidad, en cada lugar, de esta verdad. Los filipenses hacían esto y Pablo se gozaba. Pero ¿qué significa también tener comunión con el Evangelio? Significa practicar el Evangelio. El Evangelio
es una verdad que tú escuchas, pero es una verdad a la que tú tienes que responder. El Evangelio es una verdad que tú escuchas, pero es una verdad que tiene que cambiarte. Es una verdad que te llama a vivir de una manera distinta. Y por eso ahí en el versículo 27, y en su momento lo vamos a estudiar a profundidad, Pablo les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. O sea, el Evangelio no es suficiente con que tú lo proclames. Tú tienes que vivir el Evangelio. Y el Evangelio significa practicar lo que Dios te ha mandado. Cuando tú, por ejemplo, estás ahí en la fábrica y vos respetas a tu jefe, por más que sea un chanta, por más que no sea bueno, por más que sea intolerante e injusto, vos estás ahí practicando el Evangelio porque Dios, a través de las epístolas, te dice que vos respetes a tu jefe, que vos no le afanes a tu jefe. Ahí estás practicando el Evangelio y ahí estás teniendo sociedad y comunión con el Evangelio. Entonces, el Evangelio significa, o tener comunión con el Evangelio, significa practicar el Evangelio. Tener comunión con el Evangelio también significa padecer por el Evangelio. Estar dispuesto a padecer no solo porque practicas esa verdad, sino estar dispuesto a padecer porque proclamas esa verdad. Nosotros acá en Argentina, los argentinos, quizás no sufran tanto por proclamar la verdad del Evangelio, pero en Medio Oriente los matan por predicar esta verdad. ¿Por qué estas personas están dispuestas a morir por causa del Evangelio? Porque bueno, ellos son socios y tienen comunión con el Evangelio. Y es obligatorio que ellos lo hagan. ¿Por qué? Porque ellos realmente han creído en esta verdad. Acá en Argentina, quizás la persecución venga por practicar el Evangelio, por vivir de acuerdo a lo que Dios dice en tu casa, en tu trabajo, en el lugar donde tú estás. Y quizás a ti te cueste el Evangelio en esta mañana porque lo estás practicando. Y vos sabes que no es fácil. Pero vos tienes que entender que cuando vos estás padeciendo con tu familia, en tu trabajo, con las personas que te rodean, por causa del Evangelio, es porque vos eres socio de ese Evangelio. Y Dios se goza, como el apóstol Pablo se gozaba, porque los filipenses tenían comunión con el Evangelio. Por eso ahí en Filipenses capítulo 2 versículo 30, mirá, hablando de Epafrodito, dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. Pues dice acá, ¿por qué un hombre como Epafrodito expondría su vida por la obra de, o sea, expondría su vida por llevarle un donativo a una persona como Pablo? Bueno, acá dice porque Epafrodito lo estaba haciendo porque él entendía que debía participar de la obra de Cristo. Hoy, por ejemplo, es tan triste ver que muchas iglesias se han cerrado porque hay miembros temerosos que tienen el temor de contagiarse del coronavirus y de morir por asistir a un culto. Pero realmente, yo digo, si tenemos hoy temor de practicar algo tan básico como congregarnos, ¿qué va a pasar el día en que la Argentina te persigan y te metan en la cárcel por ser cristiano? ¿Qué vas a hacer? Si hoy con algo tan pequeño como asistir a un culto costaría, ¿qué va a pasar en el momento cuando la persecución se agrave? Porque va a llegar un momento acá la persecución. Y Pablo se gozaba por esto, porque los filipenses estaban dispuestos a padecer por el Evangelio, pero también la comunión con el Evangelio significa proveer para la causa del Evangelio. Los filipenses, ¿qué habían mandado? A Epafrodito. ¿Y qué llevaron? ¿Qué llevó Epafrodito ahí? Estaba llevando una ofrenda que habían enviado todos los hermanos ahí de Filipos para suplir las necesidades. Incluso Pablo en una de sus cartas dice que los de Macedonia, los filipenses, de su profunda pobreza y miseria, habían ofrendado para los pobres de Jerusalén, para los hermanos pobres de Jerusalén. ¿Por qué hacían esto los filipenses? Porque eran socios del Evangelio, porque tenían comunión con el Evangelio.
Ellos veían al Evangelio no como una verdad para escuchar, sino una verdad para vivir. ¿De qué manera tú estás hoy teniendo comunión con el Evangelio? Por ahí, si tú eres un joven, se van a burlar de ti porque vos eres creyente. Quizás se van a burlar de ti como joven porque quizás vos no tienes novia y todos tienen novia. Quizás como joven te cueste porque te vistes distinto y se burlan de ti. Pero cada vez que eso sucede, desde el cielo se ve que tú eres socio del Evangelio. Cuando tú estás ofrendando, desde el cielo se ve que tú eres socio del Evangelio. Cuando vos hablas en la mesa con tus hijos del Evangelio, de la gracia, cuando vas a una tienda y entregas un folleto, cuando vas a un lugar donde está tu hermano y le hablas de Jesús, tú estás mostrando que eres socio del Evangelio. Cuando vos estás en casa y cierras tu boca y no dices palabras hirientes a tu familia, cuando tú estás dispuesto a lavar los platos cuando no quieres, cuando vos estás dispuesto a salir y trabajar en medio del frío por tu familia para sostenerlos, vos estás siendo socio del Evangelio. Y Pablo se gozaba por esto, por la comunión que los filipenses tenían. Eran socios del Evangelio y lo manifestaban a través de esto, de manera práctica. La segunda razón que movía a Pablo a gozarse tenía que ver no solo con la comunión de los filipenses, sino con la convicción acerca de los filipenses. Pablo, en el versículo 6, dice, estoy persuadido de esto. Y viste que es una palabra que uno no utiliza personalmente, uno no dice, estoy persuadido. Dice, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, la palabra persuadido tiene que ver con estar convencido, estar seguro de algo. Saber de manera cierta que eso que yo pienso se va a cumplir sí o sí y nada lo va a detener. Bueno, ¿por qué Pablo estaba persuadido? ¿O de qué Pablo estaba persuadido? Pablo estaba persuadido en que todo lo que estaba sucediendo en la vida de los filipenses, todo esto de que los filipenses eran socios y proclamaban el Evangelio, practicaban el Evangelio, padecían por el Evangelio y proveían para el Evangelio, no iba a acabar nunca, que esto iba a seguir estando. Pablo estaba convencido de esto. ¿Por qué estaba convencido Pablo de que esto que veían los filipenses iba a seguir siempre? Porque ahí aparece este versículo que muchos de nosotros no lo sabemos. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo allí en prisión no estaba ansioso pensando que si no salía libre, si él moría, lo que estaba sucediendo en medio de los filipenses iba a dejar de ser, iba a morir. Pablo estaba convencido de algo, y es que esa obra iba a continuar. Sea que él esté presente, sea que él esté vivo, sea que esté muerto, sea que esté lejos, sea que él haga lo que tiene que hacer, sea que él no haga lo que tiene que hacer, la obra en los filipenses iba a seguir, iba a llegar bien lejos hasta la eternidad. ¿Por qué Pablo tenía esta convicción? Porque aquí Pablo entiende quién fue el que empezó esa buena obra. Y ahí Pablo dice, el que comenzó. ¿Y quién es el que comenzó? Bueno, Dios fue el que comenzó la buena obra en los filipenses. ¿Quién fue el que le mostró a Pablo en visión que tenía que ir a Filipos? Dios. ¿Quién fue el que abrió el corazón de Lidia cuando Pablo estaba predicando? Dios. ¿Quién fue el que provocó un terremoto en la cárcel donde estaba el carcelero? Dios. ¿Quién fue entonces el que comenzó esa buena obra? Bueno, la comenzó Dios. No fue el sacrificio de Pablo, la predicación de Pablo, la personalidad de Pablo, el esfuerzo de Pablo. Es verdad que Pablo tenía que hacer esto, pero Pablo no podía producir ningún resultado. Tú puedes en tu ministerio y tú puedes en la vida de tus hijos hacer todo lo que tienes que hacer para que tus hijos sean creyentes y les sirvan. Pero tú no puedes producir ningún resultado, porque la obra es de Dios. La obra es de Dios, los frutos son de Dios. Pablo entendía no que esto era una realidad para relajarse, porque Pablo mismo dijo en Corinto, yo regué, Apolos regó,
pero el crecimiento lo ha dado Jehová. Entonces Pablo sabía que esta obra iba a perfeccionarse, porque dice ahí: el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios la perfeccionará. ¿Qué significa perfeccionará? La palabra perfeccionar tiene que ver con completar, llevar algo a término, hacer que madure hasta que se pueda usar, aportar todos los elementos y las partes necesarias para lograrlo. Eso es perfeccionar, dar todo lo que se necesita a esa obra hasta que esa obra termine. ¿Sí? ¿Cuál es esa buena obra que Dios ha empezado? ¿Cuál es esa buena obra a la que Dios le va a proveer todo lo que necesita para que esa obra termine? Bueno, la mayor obra de Dios es la salvación del hombre. Es la salvación del alma humana. Y aquí es un punto en donde tú tienes que entender algo en relación a la salvación. La salvación es algo que sucede en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. En el pasado, Dios, ¿qué hizo? Nos salvó de la condena del pecado. ¿Sí? La salvación implica que Dios en el pasado nos salvó de la condena del pecado. El pecado nos iba a llevar ¿a dónde? Al infierno. En el presente, ¿qué está haciendo Dios? Bueno, Dios nos está salvando. Hoy Dios te está salvando a vos. Y tienes que entender eso. Hoy Dios te está salvando a ti. ¿De qué te está salvando? De la influencia del pecado. Entre semanas, ¿se te pasaron malos pensamientos? ¿Se te pasó por la mente hacer cosas malas? ¿Se te pasó por la mente decir algo malo? ¿Tomar una decisión mala? ¿Te pasó? ¿Por qué te pasa eso por la mente? ¿Por qué sigue habiendo pecado? Porque la influencia del pecado sigue estando. Tú desde que te levantas, el pecado ya desde que te levantas está saludándote. Entonces Dios hoy en el presente te sigue salvando de la influencia del pecado. O sea, Dios está obrando para que el pecado no te controle y te lleve a ofender su nombre. Para que el pecado no te lleve a gastrarte y de esa manera destruirte a ti. Pero la obra de Dios a futuro significa que un día Dios nos libertará de la presencia del pecado. Entonces la obra que Dios comenzó, escúchame, la obra que Dios comenzó en los Filipenses es la obra de la salvación. Dios va a terminar esa obra y la va a llevar hasta la eternidad. Él no va a fallar en hacer esto. La obra que Dios se ha propuesto es esta. Hay muchas iglesias y un falso evangelio en donde piensan que la buena obra de Dios es producir que vos estés cómodo en este mundo. Es producir que vos tengas todo lo que necesitas. Es producir que tú vivas feliz acá en la tierra. Esa no es la buena obra de Dios. La buena obra de Dios es esta. Y está en Romanos y te la voy a leer. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué los predestinó? ¿Para qué Dios los conoció? ¿Para qué Dios hizo todo lo que hizo? Para conformarlos a la imagen de su Hijo. Eso es el fin de la obra de Dios. Dios no va a descansar hasta que Cristo sea formado en tu vida. Esa es la obra de Dios. ¿Y sabes qué? Dios la va a completar. Dios lo va a lograr. ¿Y esta obra hasta cuándo va a avanzar? Dice ahí Pablo. Hasta el día de Cristo. ¿Qué significa esto del día de Cristo? Bueno, tienes que entender que esta obra hasta el día de Cristo es un proceso. O sea, tú no vas a ser como Cristo de la noche a la mañana. ¿Entiendes esto? Hay gente que dice: los hermanos de la iglesia, el hermano de la iglesia, mirá lo que hizo. Escúchame, la obra de Dios es un proceso. Es un proceso. Nadie llega a ser como Cristo de la noche a la mañana. Es un proceso. Y hay que tener paciencia. Escúchame, yo después de más o menos 10 meses me salió un tomate, del tomate que sembré. La obra de Dios requiere paciencia. Si tú estás en un ministerio, tienes que tener paciencia. Si tú estás ahí con tus hijos en casa, si tú estás ahí con tu esposo, uno a veces se desespera, ¿sí? No cambia más, sigue lo mismo.
Tienes que entender que es un proceso. Tienes que tener paciencia. Y tienes que entender que es un parto. Porque el apóstol Pablo dijo, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es un parto que alguien llegue a ser como Cristo. Y es un parto que vos llegues a ser como Cristo, porque produce dolor. La vida cristiana tiene que producir dolor. Si a vos no te está doliendo la vida cristiana, escúchame, no la estás viviendo. La vida cristiana produce dolor porque Dios te está cincelando. Dios está sacándote cada día algo para que quede algo ahí, para que quede alguien ahí plasmado. Y es la imagen de su Hijo. Y hay algo que ayer yo enseñé y me gustaría como a modo de ilustración mostrarlo, ¿no es cierto? Sí. Arturito, ¿puedes venir? Es ahí, Arturito, que... Sí. Ahí ponte, Arturito. Sí. ¿Me prestas tu mochila, Sergito? O sea, el Arturito es un creyente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y Dios a dónde va a llevar a Arturito? A la eternidad. Él empezó una obra en Arturo y Dios quiere que esa obra termine en Arturo. O sea, Dios lo va a llevar al otro lado. Ahora imagínate lo que significa esa obra aquí en el mundo. Te hago una pregunta. ¿Estamos viviendo en un mundo fácil? No, es un mundo difícil. El diablo gobierna. Tú prendes la computadora y vos ya ves que desde ese momento ya vas a ser tentado. No es fácil vivir en este mundo. No es fácil ser cristiano dentro de tu propia casa. No es fácil ser cristiano. Es muy difícil. Y uno dice, ¿cómo voy a llegar hasta el final de la vida y pretender ser como Cristo? Bueno, porque ahí dice Pablo, estoy convencido que el que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Y qué significa esto? Que Dios... ahí en Filipenses 2:12 dice, Dios ha puesto en vosotros el querer como el hacer. Entonces Dios, ¿qué hace? Pone en ti el querer, el deseo de querer vivir como un cristiano. El querer responder a su voluntad. Él pone ese deseo. Él es el que pone ese deseo. El de padecer por el cristianismo. El de proveer para la causa de Cristo. Todo lo que yo te leí acá que hacían los filipenses, el proclamar, ¿sí? Dios es el que pone ese deseo. ¿Tú crees que vos agarras la Biblia y te quebrantas ahí en el piso porque eres vos? Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer para que se haga su voluntad. Pero Dios también nos ha dado los recursos para esa obra. ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado la iglesia. Nos ha dado la Biblia, nos ha dado la oración, los recursos para llegar hasta allá. Pero Dios, escúchame, no es alguien que del otro lado está esperándote con un mate y un café mientras vos estás como una onda Rocky, viste, todo golpeado. Dice, dale flaco, vos sí vas a poder, dale, forzate un poquito, levantate, ya falta poco. No, ¿sabes qué? Dios está. O sea, Dios pone el querer como el hacer, te da las herramientas y Él está presente porque envió al Espíritu Santo que es Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Arturito, teniendo el querer como el hacer de Dios, teniendo los recursos de Dios y teniendo la persona de Dios, ¿él cómo va a llegar? A la meta. Gracias, Arturito. ¿Sí? Él va a llegar a la meta. ¿Por qué yo te estoy enseñando esto hoy? Gracias, Sergito. Porque hay una idea horrible. Y es esta idea de que existen los ex-cristianos. ¿Existen los ex-cristianos? Viste, yo no leo la Biblia, no oro, no me congrego, no estoy sirviendo con mis dones en la iglesia, pero la Biblia dice que no se pierde la salvación. Así que yo cuando me muera, soy salvo. O una persona, viste, no, recibió a Cristo en un campamento, asistió y se murió. Y uno que dice, no, porque él recibió a Cristo en campamento, se va a ir al cielo. ¿Por qué recibió a Cristo en un campamento? Recibió a Cristo en un campamento a los 17, a los 18 se fue y murió a los 50. Y nunca
nunca agarró más la Biblia, no sirvió al Señor, no luchó con el pecado. Y la persona dice, no, se fue al cielo porque él cuando tenía 17 fue a un campamento y recibió a Cristo. Él pasó, José Jordán le puso la mano. Él fue a Cristo. Eso es, bíblicamente, mentira. Mentira. La persona que creyó en Dios perseverará hasta el fin, hasta la muerte. Por eso está lo que dice Mateo. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No porque la salvación depende de tu perseverancia, sino porque la muestra de esa salvación es llegar hasta el día de tu muerte, predicando de Cristo, practicando el Evangelio, proveyendo por la causa del Evangelio y padeciendo por causa del Evangelio. Y Pablo estaba convencido de esto. Por eso no puede haber en el mundo ex cristianos. Hay ex marido, hay ex mujer, ex jefe, ex presidente, pero ex cristiano no existe. Si alguien no está, dice, mirá, en Juan, capítulo 2, dice, hablando de los anticristos, dice, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. No hay que ser erudito en griego para entender esto. Toda persona que dejó de tener comunión con Dios, con el Evangelio, que dejó de leer la Biblia, de luchar con el pecado, que vive una vida inmoral, que vive otra vez, porque hay gente que dice, Diego, yo estoy lejos pero no me drogo, yo trabajo. Bueno, hay ateos que viven hasta mejor que vos a nivel moral, y no por eso son salvos. Porque Dios no te salvó para que vos estés alejado del pecado, sino para que vos le sirvas a Él. ¿Se entiende? Porque hay gente que dice, bueno, no estoy haciendo nada malo, pero lo bueno que Dios te ha dicho que tienes que hacer no lo estás haciendo. Entonces nosotros no podemos ir a la casa de una persona así y decirle, Dios es tu Padre, regresa. Porque si ya ha pasado años, lo que tendrías que hacerle es predicarle el Evangelio, porque no es de Cristo. Porque el que es de Cristo llega hasta el final. Y te pongo este ejemplo que es tan necesario. Nosotros estamos en una carrera. A veces esa carrera estamos así. Es rápido, estamos así corriendo con mucha fuerza. A veces estamos un poco más lentos, ¿no es cierto? Porque a veces cuesta el cristianismo. Estamos un poco más lentos. Y a veces estamos así, ¿viste? No importa si estás caminando con Cristo así o así, despacio. ¿Sabes lo que importa? Que vos te encuentres avanzando. ¿Se entiende? O sea, yo no te hablo acá de rapidez, sino te hablo de avance. Quizás muchos avancen más que vos, pero vos no te puedes quedar donde estás. Vos tienes que seguir avanzando. A veces rápido porque quizás las situaciones no sean tan difíciles. A veces un poco lento porque se te complica, hay presiones. Pero a veces la vida es muy difícil. Pero la Biblia nos muestra que si Dios te está acompañando y tienes los recursos de Él y tienes su santa presencia, entonces tú vas a poder avanzar y vas a llegar hasta el final, porque Él está acompañándote. Y Pablo se goza acá por la comunión de los filipenses, pero también se goza por la convicción acerca de los filipenses, ¿sí o no? A veces a mi hija le mandaron un regalito de Ecuador y yo estaba contento, ¿viste? Pero digo, bueno, pero en algún momento se va a dañar, ¿viste? Porque los niños no cuidan y bueno, ya está. No lo disfrutemos tanto porque, bueno, se va a dañar en algún momento. Pablo disfrutaba esto, no solamente porque lo veía, sino porque Pablo sabía que iba a durar siempre. Porque él estaba convencido de que el que comenzó esa salvación la va a terminar. ¿Crees que lo que empezó Dios en tu vida va a terminar? Porque quizás vos tengas miedo y vos digas, ¿será que llego hasta el final? Sí, porque Dios se prometió algo. Y Dios no deja nada a medias. Nada a medias. Vos no vas a ser la primera persona en toda la eternidad a la que Dios le falló. Dios no deja nada a medias. Si vos sos de Él, Él no te va a dejar así como estás.
Él va a meter su mano a través de circunstancias, te va a disciplinar, pero así como estás, no te va a dejar, porque Él empezó una obra y no descansará hasta hacerla. ¿Crees que la obra de Dios que Él empezó tiene que ver con corregir tu corazón o con corresponder a tus deseos y expectativas? Corregir tus circunstancias. ¿Sabes qué? La obra de Dios es formar a Cristo. Quizás en este momento vos digas, Diego, para mí es muy difícil hoy acercarme a Dios porque Dios no está hoy haciendo algo en mi vida. Y uno pregunta, pero ¿por qué dices que no está haciendo algo en mi vida? Porque me falta esto, me duele esto, me sucedió esto. Y bueno, porque Dios, Cristo no murió para hacerte la vida feliz. Cristo murió en la cruz para llevarte al cielo, para que mientras estés en la tierra seas formado a la imagen de Él. ¿Cuál vos crees que es la buena obra de Dios? Si vos no entiendes que es Cristo en tu vida, formar a Cristo en tu vida, sabes que en un momento te vas a desanimar, hermano. ¿Por qué? Porque la vida es difícil, en algún momento alguien de tu familia va a morir. Ayer nos mandaban un mensaje donde había un pastor que perdió a su esposa, murió, al toque, en Ecuador. ¿Qué pasa si este pastor no entiende que la buena obra de Dios no tiene que ver que su esposa viva hasta los 200 años, sino en formar a Cristo? Bueno, este pastor se podría alejar de Cristo. Y vos tienes que entender eso. Hay hermanos de la iglesia que están desanimados. O hay gente de la iglesia que ya no está más con Cristo. Porque se les murió el hijo, porque murió el papá, porque un hijo nació enfermo. Tantas cosas. ¿Y por qué se alejaron? Dicen, porque Dios no fue fiel. Dios no fue fiel. Si Dios nunca te prometió eso. Dios prometió formar a Cristo en tu vida. ¿Crees realmente eso? Si lo crees, entonces cuando te pase algo entre semana, no vas a quejarte de Dios, sino que le vas a preguntar, Dios, ¿de qué manera esto que está pasando en mi vida va a formar a Cristo en mí? Déjame saber, para saber cómo enfrentarlo. ¿Te duele la obra que Dios está haciendo en tu vida? ¿Te duele la obra de Dios? ¿Te duele ser cristiano? ¿De verdad te duele? Hablo de la carne. ¿Te duele ser cristiano? Te tiene que doler ser cristiano. Te tiene que doler, vuelvo a repetir, te tiene que doler ser cristiano. Si no te duele el cristianismo, hay algo raro. Si no te duele el cristianismo, no eres un cristiano, sino eres un cristino. ¿Sí? Un cristino. ¿Por qué? Porque ser cristiano implica luchar con el pecado. Ser cristiano implica cada día morir a tus deseos, a tus sueños, a ti mismo, a la persona que más amas. Eso duele. Duele decirle que no al placer del pecado. Duele. Y cuando duele es porque estamos creciendo, ¿no? ¿Crees que el problema de no crecer tiene que ver con Dios o contigo? Bueno, el problema no es que, ¿viste? Cuando uno dice, no, Dios parece que no, Dios en esa vida Él no hizo lo que tenía que hacer. No. Dios nunca va a ser el problema por el cual una obra no crezca. El problema tiene que ver con la persona, conmigo. Si yo no crezco, yo no avanzo, es porque yo me he endurecido, porque yo he permitido que este mundo, los afanes de la vida, me terminen arrastrando una y otra y otra y otra vez. Pero no es Dios, porque el que comenzó lo termina, porque Él es fiel. Entonces Pablo se goza por esto. Y por último, Pablo no solo se goza por la comunión de los filipenses, por ser socios del Evangelio, no se goza solo por la convicción acerca de los filipenses, sino por la coparticipación de los filipenses. Ahí en el versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de vosotros. Ahí Pablo habla de un sentir. Pablo tiene una manera de pensar hacia los filipenses y vemos que esta actitud y este sentir, este pensamiento de los filipenses tiene que ver con el gozo. ¿Sí? Este es el sentir de Pablo. Cada vez que Pablo recuerda a los filipenses, los recuerda ¿cómo? Con gozo. Y dice Pablo que es justo pensar de los filipenses de esta manera. Y la palabra justo tiene que ver con que es bueno, es correcto delante de Dios pensar así de los filipenses. ¿Y por qué es bueno? Bueno, porque acá Pablo, mira lo que dice,
por cuanto os tengo en el corazón. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y ese amor que ha derramado en nuestros corazones tiene que ver con un amor para amar al otro. Y Pablo dice, es justo que yo me goce por ustedes, no solo que agradezca por ustedes, sino que me goce por ustedes. Es bueno delante de Dios, porque Dios ve que esta es una manifestación del amor que Él mismo ha derramado. Pablo dice que tenía a los filipenses en el corazón, por cuantos tengo en el corazón. Esta frase tiene que ver en que los filipenses eran parte de la vida o del corazón de Pablo. ¿Viste cuando, no sé si vos has visto, pero hay argentinos, yo he visto acá bastante, que se dibujan el rostro de un familiar en el cuerpo? ¿Has visto el tatuaje? ¿Por qué lo hacen? Porque esa persona es significativa e importante para sus vidas, o lo fue, y quieren tenerla de manera presente. Bueno, por así decirlo, el apóstol Pablo tenía tatuado a los filipenses en el corazón, eran parte de su vida diaria. ¿Y por qué Pablo se gozaba? Bueno, porque Pablo, vamos a ver la semana que viene, tenía amor, y vamos a ver cómo es este amor. Pero Pablo tenía amor, ese amor que Dios había derramado. Y uno diría, bueno, pero parece que los filipenses eran perfectos, ¿no? Eran hermanos no como los de Corinto. Sí, estos se hacían querer por su comportamiento. Pero ¿sabes qué? Pablo no dice que esto tiene que ver con que los filipenses son perfectos. Tiene que ver con que los filipenses son hijos de Dios, son sus hermanos, ¿no es cierto? Y vos te pones a pensar, alguna vez, por lo general, ¿viste cuando vos hablas con una mamá? Sus hijos pueden ser cualquier cosa, pero la mamá siempre los va a recordar ¿con qué? Con cariño. Eso es de manera general. O el común denominador es que una mamá, cuando una mamá habla de sus hijos, por más que sus hijos sean lo peor, la mamá los va a recordar con cariño. Y Pablo recordaba a los filipenses con cariño. ¿Por qué? Porque así como para una madre los hijos son parte de su vida, para Pablo los hermanos eran parte diaria de su vida. Pero también el gozo de Pablo tiene que ver con esto. Mira, ahí Pablo, después del punto y coma, dice, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo acá se goza porque ellos son participantes o coparticipantes de la obra que Pablo está haciendo en el nombre de Dios allí en Roma. Pablo estaba ahí esperando presentarse en un juicio. Pablo tenía que presentarse delante del César. Pablo tenía que presentarse en la corte. A Pablo le iban a hacer preguntas acerca de la fe que él estaba predicando o de todo lo que supuestamente él había hecho mal. Escúchame, no sé si en algún momento vos has ido a un juicio, pero ir a un juicio no es algo fácil, no es algo sencillo. Tienes a todo un imperio que en ese momento te está escuchando y te va a juzgar y puede quitarte la vida. Y Pablo no es que estaba acompañado ahí por muchas personas. Pablo estaba ahí solo, ¿entiendes? Pablo estaba solo, enfrentando toda esa situación. Delante del César, delante de un imperio, escúchame, delante de un imperio. Es como que China te llame a juicio a ti por algo que vos hiciste contra China. Va a ser difícil, no sería sencillo, porque sabes la potencia que tiene este país. Bueno, no era fácil para Pablo estar solo ahí en prisión y saber que iba a tener que presentarse en un juicio, en donde él tenía que hacer dos cosas: defender y confirmar la verdad del Evangelio. Pablo tenía que hablar de la verdad del Evangelio y decir por qué era la verdad y argumentar para que todos aquellos que lo escuchen entiendan por qué razón el Evangelio es la verdad. Es la única verdad. Pablo tenía que hacer esto. Pero ¿sabes qué? ¿Quiénes estuvieron ahí en medio de toda la situación de Pablo? Bueno, estuvo Dios. ¿Pero de qué manera estuvo Dios?
Dios estuvo allí presente a través de la vida de los filipenses. Porque los filipenses no solamente eran personas que oraban por Pablo, sino que los filipenses, viendo la situación de Pablo, de cárcel y de todo lo que yo te estoy contando, ellos fueron movidos a hacer algo práctico, por causa de la obra de Cristo, por causa de Pablo. ¿Y qué hicieron? Organizaron un viaje para que un hombre como Epafrodito vaya y lleve una ofrenda al apóstol Pablo en medio de todo lo que estaba viviendo. Pablo, ¿sabes lo que está viendo? Pablo ve que estos hermanos están siendo copartícipes, están participando de la misma obra que él está haciendo allí en Roma. Pablo le iba a compartir el evangelio a mucha gente importante allí en Roma. El emperador iba a escuchar el evangelio, los gobernadores iban a escuchar el evangelio. Era importantísimo esto, el evangelio había llegado a Roma, la capital del imperio mundial. ¿Y quiénes estaban participando ahí en esa obra? Ahí estaba no solo el apóstol Pablo, sino todos los filipenses. Y esto le producía gozo a Pablo, porque las acciones de los filipenses ponían a los filipenses como participantes de esa obra de gracia que Dios estaba haciendo a través de Pablo. O sea, Pablo no estaba haciendo la obra ahí solo, sino estaba Pablo y Dios a través de todos los filipenses. Pablo estaba bajando al pozo, como cierto predicador dijo, pero los filipenses estaban sosteniendo la cuerda de Pablo mientras él estaba en ese pozo. Porque, como bien lo dijo alguien, en la obra de Dios, o estás abajo del pozo, o estás sosteniendo la cuerda, pero tienes que estar en ese lugar, o sosteniendo la cuerda, o bajando al pozo, pero tienes que estar. Y los filipenses lo entendían. Nosotros no estamos en el pozo, está Pablo, pero vamos a sostenerle la cuerda. Y se lo vamos a mostrar, no solo orando por Pablo, sino se lo vamos a mostrar también proveyéndole a Pablo y fortaleciendo a Pablo, enviando a nuestro amado Epafrodito. Y Epafrodito fue. Lo que tú haces, querido leloarense, para sostener a otro que está trabajando en la obra de Dios, por más pequeño que sea, es lo que Dios usa para que su obra avance, para que su obra se extienda y sea proclamada. Y cuando vos haces algo pequeño por alguien que está trabajando en la obra de Dios, tú te conviertes en un colaborador más de esa obra. Por ejemplo, cuando tú vas a un líder de esta iglesia y le llevas una torta o le llevas un bizcochuelo, tú estás colaborando ahí para el avance del evangelio. Cuando tú vas a un líder de la iglesia o algún misionero y le envías un regalo y le das una ofrenda, tú estás participando del evangelio, te estás haciendo colaborador. Cuando vos invitas a uno de los líderes a tu casa para hacer una comida especial por ese líder, vos estás colaborando con la causa del evangelio porque estás sosteniendo a esa persona. Cuando vos como abuela le tejiste una media a las hijas de los líderes o le diste un regalito a la esposa de aquellos que están colaborando en el evangelio, tú también estás colaborando de esa gran obra. Todo lo que hagas por los que están haciendo la obra de Dios te convierte a ti como parte también de esa obra. Mira, veamos ahí en Tercera de Juan. Tercera de Juan, versículos del 5 al 8, y habla ahí de Gayo. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Habían hombres saliendo a predicar a diferentes lugares, y acá Gayo está hospedando y sirviendo a estos hombres que están saliendo a predicar. Gayo, ¿qué está haciendo?
Gallo está abriendo solo la puerta de su casa. Gallo está poniendo un plato de comida delante de estos hombres. Gallo está proveyendo para el sustento y el abrigo de estos hombres que han salido por la causa de Cristo, de la verdad. ¿Y Pablo qué dice? Juan, ¿para qué dice? Debemos hacer esto a Gallo. Para que cooperemos con la verdad, para que coparticipemos de esa verdad, para que seamos socios del Evangelio. ¿Te das cuenta? Tú puedes hoy, desde hoy, en esta semana, preguntarte, y te hago este desafío. Tú tienes acá personas que están sirviendo en la iglesia. Y yo no te hablo del pastor, te hablo de todos aquellos que están sirviendo. ¿De qué manera estás colaborando para sostener sus corazones? Siempre estás pensando en qué se equivocó el líder. Estás pensando qué no hizo el líder. Pero la pregunta es si tú también estás siendo parte de la obra de Dios en la vida de ellos. Si vos también les estás sosteniendo. Porque si uno es muy egoísta. Uno está pensando siempre si me visitó, si me dijo, si me dio. Pero la pregunta es si en algún momento vas a empezar a crecer y vas a hacerte otra pregunta. ¿Cuándo yo voy a sostener? ¿Cuándo yo voy a dar? ¿Cuándo yo voy a coparticipar? ¿De qué manera estás apoyando hoy para el avance del Evangelio desde donde hoy tú estás? ¿De qué manera estás apoyando? Los filipenses dijeron, bueno, ¿qué hacemos para apoyar a Pablo? Bueno, recojamos una ofrenda y mandémosla a través de alguien. ¿Quién podría mandar? ¡Yo!, dijo Epafrodito. Epafrodito sabía que era un riesgo, pero Epafrodito fue. ¿De qué manera hoy puedes colaborar para que la obra de Dios continúe? Santi Barolín salió de acá. Leo Romero salió de acá. ¿Por qué no les escribes? Omar Poje, ¿por qué no le escribes? ¿Algún pastor de la IBM? ¿Te animarías a escribirle? ¿O te animarías simplemente, y sabes que he descubierto algo? Si vos quieres ayudar a alguien, no le preguntes qué necesita. Llévale lo que vos crees que necesita. Porque generalmente, cuando vos preguntas qué necesita, te van a decir, no, está todo bien. Es verdad que eso es un error, porque deberíamos decir lo que necesitamos. Pero también es un error de nosotros decir, bueno, si necesitas me avisas. No, vos buscale la vuelta para ver qué necesita y dáselo. Porque Pablo no les envió una carta a los filipenses diciendo, necesito Epafrodito, necesito compañía y necesito que me sustente. No, ¿nació de quién nació? De los filipenses. Fue espontáneo. Y Pablo se goza por esto, porque son coparticipantes del Evangelio, de la obra de gracia. ¿Te has dispuesto de manera práctica a sostener a quienes están trabajando en la obra misionera? Hoy tenemos el sobrecito verde. ¿Estás ofrendando en ese sobrecito verde misionero? ¿Estás poniendo lo que tú te comprometiste? Bueno, yo quiero que cuando vos pongas el dinero ahí en ese sobrecito verde, vos traigas a tu mente este pasaje. Yo estoy cooperando. Yo no puedo ir a México, no puedo ir a Perú. No puedo ir a Corrientes, pero voy a colaborar en Corrientes, como que estuviera ahí en Corrientes, poniendo esta ofrenda. Y así para Perú, y así para la obra misionera. En julio, Dios mediante, como iglesia vamos a ir a Corrientes y vamos a ir a misiones. Posiblemente tú no puedas ir, pero cuando tú ofrendas o mandas algo para los pastores de allá, es como que tú estás haciendo la obra con ellos también allá. Qué loco eso, ¿no? Por más pequeño que sea. Es como un hombre en Estados Unidos le preguntaron, en la NASA, le preguntaron, era el barrendero, escúchame, en la NASA, el barrendero, le pregunta, el presidente, le dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿Cuál es la respuesta obvia? ¿Viste cuando hay preguntas que nada que ver? Si estás con una escoba y estás con un uniforme azul, ¿qué eres? ¿El presidente? No, el barrendero. Pero tenía una intención el presidente, le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes lo que le responde el barrendero? ¿Sabes lo que le responde? Estoy ayudando a poner un hombre en la luna. Me decía, ¿qué? No me estaba riendo. No, pero era parte de esa meta. A veces tú piensas que lo pequeño que puedes hacer por alguien de la iglesia es pequeño. No es pequeño.
estás ayudando para que la obra de Dios se extienda, avance y sea proclamada. Nunca pienses que lo que haces por otros que están sosteniendo a otros es pequeño. Nunca. Vos no sabes lo que puede provocar del otro lado. Estás invirtiendo tus recursos y los estás haciendo llegar a aquellos que por amor han salido por la causa de Cristo. Primero empieza por orar. Y cuando vos empiezas a orar por los que están sosteniendo la obra, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Te va a poner deseos. El deseo de ayudar de manera práctica. Vamos a ponernos de pie, y ha sido hermoso poder ver el corazón de Pablo, ¿no? Pero también el corazón de los filipenses. Pablo se goza, ¿por qué? Por la comunión que los filipenses tienen con el Evangelio, ¿sí? Los filipenses estaban ahí proclamando el Evangelio, practicando el Evangelio, padeciendo por el Evangelio, proveyendo por la causa del Evangelio. Ese corazón también lo tienes que tener tú, lo tengo que tener yo. En el grupo pequeño te animo a ir para charlar de esto más a profundidad. Pablo también se gozaba por la convicción de los filipenses, ¿no? Pablo dice, qué lindo todo lo que Dios ha hecho ahí en Filipos. Pero Pablo estaba gozoso porque sabía que eso iba a seguir. Si Pablo moría, él sabía que eso iba a seguir. ¿Se acuerdan cuando se fue el pastor David Santander? Yo decía, ¿y ahora cómo vamos a salir adelante? ¿Por qué la iglesia sigue acá? Porque Dios comenzó la obra en el lugar. No fue un hombre, fue Dios. Y el día en que me vaya yo, o me muera yo, esta obra va a seguir, porque la obra de Dios no muere. La obra de Dios en ti no va a morir. La obra de Dios va a terminar. Lo que Él se ha propuesto contigo, Él no lo va a terminar, no te va a soltar más. Y Pablo también se gozaba con la coparticipación. Pablo decía, estoy haciendo la obra, pero la estoy haciendo con los filipenses. Yo diría, pero los filipenses no están con vos. Pero los filipenses enviaron a Epafrodito y enviaron la ofrenda. Ellos están haciendo la obra conmigo. Qué hermoso ver el corazón de Pablo. Así que oremos y demos gracias al Señor. Y te animo a poder provocar gozo en el cielo, como los filipenses provocaban gozo a Pablo y también al cielo, por el corazón que los filipenses tenían, por su comunión, por su coparticipación y también por su convicción, ¿no? La convicción que tenía Pablo.